Sube la podcast. El país que soñamos se construye con muchas voces. Y en este lugar todos podemos ser superciudadanos. Alertas al llamado de la injusticia. Junto a Rayén Araya. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por ser parte de este capítulo de Super Ciudadanos post 18, pre 18, chicos. Ojalá que lo hayan disfrutado además este fin de semana, que hayan podido festejar, pasarlo bien, descansar, dependiendo allí la situación de cada uno de ustedes, pero que haya sido provechoso. Así que gracias además a quienes se conectan en este lunes, quienes están a través de las redes sociales, escribiéndonos con el hashtag Super Ciudadanos. Gracias a aquello. Saludos a quienes vacacionan. Besos, solcita en nuestro corazón. Siempre recordándote, aunque te salude muy temprano el día de tus vacaciones, perdón por eso. Beso para el equipo que nos permite llegar a ustedes, como por ejemplo Luis Concha, siempre en los controles, muy concentrado hoy día. Charlie en nuestra puesta al aire audiovisual. Seda Zamora, que retornó de sus vacaciones, está junto a nosotros, nuestro periodista, a cargo además de los contenidos de nuestra aplicación. Y nuestra super ciudadana de hoy, siempre digo, me encanta porque es un lujo poder conversar con ella acerca de educación y traer a esta mesa un tema que nos encanta, nos gusta, que nos parece sumamente relevante, además en un momento que no es cualquiera, en un momento cuando se definen las bases de un país que está en proceso de cambio y que por lo tanto esas bases pueden ser diferentes y que pueden implicar una mirada hacia el mundo de la educación también distinto, con nuevos elementos. Por ejemplo, el factor emocional puesto al centro de la educación de niños y niñas puede generar cambios relevantes. Y se discute que si la libertad de enseñanza, que la preferencia de los padres frente a elegir qué tipo de educación se les quiere dar a los hijos, algo que estuvo, por cierto, presente también en las discusiones de este fin de semana. Ella es la directora ejecutiva de Educación 2020 y está junto a nosotros. Alejandra Ratia, no es casualidad que sea el lunes 20 y esté Educación 2020 junto a nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida. Exacto, está todo fríamente calculado. Hola Rayén, muy buenos días y hola a todo el equipo que está ahí detrás, Seba, Charlie, Luis y todas las personas que nos escuchan. Espero que hayan tenido todos un buen fin de semana 18 y que, claro, preparándonos para el 18 chico, como dice la Rayén. Sí, exactamente. Gracias por estar aquí, Ale. Quiero comenzar preguntándote acerca de lo más reciente de lo que ha ocurrido este fin de semana y toda la polémica que hay en torno a este tema de si el derecho preferente de los padres, si la libertad de enseñanza, y algo que tú recoges en una carta publicada en La Tercera, que quiero traer también justamente a nuestra transmisión, que hace referencia de aquello, de lo que significa esa dualidad tal vez entre dos cosas que a lo mejor podrían dialogar de una manera distinta, la libertad de enseñanza y el derecho a la educación. Quiero primero saber cómo te aproximas a este tema, cuál es tu opinión frente a esto y de qué manera toma relevancia en el fondo también la discusión sobre la educación más allá de este punto dentro de la convención. Sí. Mira, a nosotros lo que nos preocupa desde Educación 2020 te diría que son, yo creo que es importante separar dos cosas. La primera es que se ha generado, y lamentablemente las autoridades no han ayudado mucho en esto, las autoridades del Ejecutivo en particular, la verdad, se ha generado, y uno se pregunta qué es lo que hay detrás, se ha generado una visión como que este fuera un tema que ya se discutió en el contenido y se resolvió en la Convención Constituyente. Como que ya estábamos de acuerdo en esto. Claro, cuando eso no es así. Eso es lo primero que es importante aclarar para todos y todas. Y yo no sé qué es lo que hay detrás de tratar de generar esta visión como que este tema ya está resuelto, ¿no? Se está discutiendo el reglamento, se está discutiendo los temas que se van a abordar en el reglamento y lo que intentó un grupo de constituyentes es dejar desde el reglamento como resolver como previamente en el reglamento algunos elementos respecto a contenido. Y a eso es a lo que se le dijo que no se van a resolver estos temas de contenido de modo previo en el reglamento. Vamos a abordar este contenido en la comisión respectiva, donde se va a tener que analizar. Y nosotros creemos que eso es importante que se entienda, porque este es un tema que es complejo, es un tema que es que de alguna manera implica como un balance, una complementariedad entre dos derechos que son los dos importantes, por cierto. Pero el punto es cómo en la nueva Constitución y en las leyes que se van a tener que armar después de que tengamos, derivar, cómo se va a plasmar ahí el balance entre derecho a la educación y libertad de enseñanza. Y al generar esta alarma, de alguna manera
se dificulta una discusión de contenido más responsable, más Tú dices en tu compleja. columna falta rigor en la manera en la que se está falta planteando la discusión. Es que falta rigor cuando uno dice la comisión está perjudicando, ha eliminado, en el fondo no va, elimina el derecho a la libertad de enseñanza, ¿me entiendes? Quita a las familias la posibilidad de elegir. Eso no es así. Eso no es así. La comisión no ha tomado esa definición. La comisión, y esto es muy importante recalcarlo, la comisión no está discutiendo contenidos aún. Por lo tanto, esa es una conclusión precipitada. Yo no sé, uno no sabe en realidad si es cerrado o si se busca algo con en el fondo generar este tipo de información que no es real, ¿no? Se está faltando, falta rigor al decir en realidad este tema, porque quizás lo que habría sido, si que había preocupación, es decir, nos preocupa que no se incorpore desde el reglamento, pero no nos preocupa que se elimine ese derecho a las familias, porque eso no es así, ¿no? Ahora, respecto al contenido, y es importante avanzar en eso, Chile tiene una serie de definiciones que ya ha tomado a nivel de tratados internacionales, a nivel de pactos de los derechos económicos, sociales, culturales. Ya está en el fondo la adherencia de Chile a distintos derechos. Uno de ellos es el derecho a la libertad de enseñanza y, por cierto, yo creo que la gran pregunta no es si va a haber derecho a la libertad de enseñanza o no en la nueva Constitución. Yo creo que en el fondo hay conciencia de la importancia del rol que juega la libertad de enseñanza. La gran pregunta, a juicio nuestro y en base a lo que nosotros estamos tratando de, en base a muchos autores y en el fondo especialistas en educación han planteado esta conversación aquí en Chile, y nosotros también lo planteamos respecto a la constituyente, digamos, la gran pregunta es cómo se va a equilibrar y cuál va a ser el balance que va a haber, la complementariedad entre derecho a la educación y libertad de enseñanza. ¿Ya? Y eso es complejo. ¿Qué se entiende, Alejandra, por libertad de enseñanza hoy? Porque también es debatido el cuál libre soy, si al final lo que ocurría previo al que se estableciera esto que tuvo muy mala prensa, que fue el tema de la dichosa tómbola, el que se estableciera de manera un poco más al azar y no a través de una entrevista donde te pueden escoger para ser parte de una comunidad escolar. Es justamente poner en jaque la idea de esa libertad, si yo escojo o no dónde quiero que mis hijos sean educados. Una cosa es escoger el tipo de educación, eventualmente gente que no sé, tiene habilidades para el deporte y requiere otro tipo de flexibilidades, bla, bla, bla. Es distinto eso en términos académicos que el que finalmente yo realmente pueda postular a un colegio de calidad sin que ese colegio me seleccione a mí. Entonces, exactamente. ¿qué es la libertad de educación hoy día? Súper importante. Mira, a ver, la libertad de enseñanza en general en la evidencia comparada y en cómo ha sido entendida, también en Chile. La libertad de enseñanza, ojo, en Chile está presente desde se incorporó en la Constitución del 33 en el año 1874, o sea, ha estado presente en Chile previamente. Lo que pasa es que la libertad de enseñanza ha estado como en equilibrio con la provisión de educación pública, el resguardo del derecho a la educación a través de la educación pública. Pero vamos por partes. Tratemos de entender primero qué es lo que implica la libertad de enseñanza. Implica en general como tres grandes ámbitos. Por un lado, la libertad de los padres, padres, madres, adultos responsables, ¿no? Exacto. Las personas adultas que son responsables de la educación de los niños y niñas, ¿no? Implica la libertad de ellos de poder elegir un establecimiento educacional distinto a los que el Estado le ofrece a través de la educación pública. Entonces tú tienes ahí familias que quieren acceder a un tipo de educación distinta por razones de un proyecto educativo distinto. Tú tienes ahí, no sé, pues proyectos más inclinados a líneas más, no sé, Montessori, líneas como más de educación más personalizada. También tienes ahí colegios, establecimientos que son más vinculados, qué sé yo, a colonias más culturales, a tu antepasado, y tienes, qué sé yo, establecimientos
distintas colonias en el país, hay establecimientos vinculados a religiones. Entonces, ahí hay una diversidad en la cual en el fondo los padres tienen que poder elegir. ¿Sabes qué? Yo, no sé, yo soy de una familia qué sé yo, no sé, soy de una familia judía, por ejemplo, y quiero que mis hijos se eduquen en un establecimiento donde puedan aprender de la religión, de la cultura. Bienvenido, o sea, eso es un elemento importante, ¿no? Y eso es un elemento de la libertad de enseñanza. Otro elemento es la libertad de las personas de poder abrir establecimientos educacionales y poder decir, en realidad, yo tengo un proyecto educativo súper interesante, lo he trabajado, qué sé yo, está lo mismo, y quiero abrir un establecimiento educacional, poder abrirlos, ¿ya? Y el tercer elemento, que en el fondo también es importante, es como que haya libertad de cátedra, que eso es más, te diría yo, y esto lo plantean distintos también personas que han trabajado en el tema, eso es más en la educación superior, porque en la educación escolar tenemos un currículum que es único, un currículum nacional en el fondo, pero y en la educación superior sobre todo es, por ejemplo, que tú tengas libertad de cátedra, también libertad de investigar sin de alguna manera tener como un control en términos que... Y eso no es porque sí, es porque se busca que en el fondo las universidades puedan efectivamente ser un espacio de desarrollo del conocimiento, sin estar de alguna manera controlado. Exacto, la autonomía de las universidades, ¿no? Entonces tienes esos tres elementos. Y en ese escenario da la idea de que con todo lo que ha ocurrido, uno no se puede abstraer en el fondo de lo que ha pasado en los últimos años hacia acá, la discusión en torno al tema de poner fin al lucro en el ámbito educativo se topa por completo con el punto 2, con la libertad de poder establecer en el fondo un X colegio, escuela del tipo que sea. ¿Es realmente la discusión hoy sobre la libertad de enseñanza sobre el derecho de los padres? ¿O es esa una excusa para defender el negocio en torno a la educación? Claro, uno se hace la pregunta, legítimamente se hace la pregunta, porque en el fondo, la pregunta que uno se hace, honestamente, es ¿por qué genera tanto nerviosismo este tema? ¿Por qué? Y ahí surgen inquietudes y también cuando las personas, y esto nos pasa a todos en todos los ámbitos de la vida, cuando las personas se aproximan a una conversación, a un diálogo, desde una perspectiva tan a la defensiva, uno se pregunta, a ver, perdón, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Entonces, yo creo que es súper importante que a esta conversación, que es una conversación importante, aquí hay un nudo, y efectivamente es un nudo que es legítimo, que desde la constituyente se aborde en su complejidad, pero abordémoslo con argumentos, con antecedentes, con discusión, no desde la perspectiva de generar el temor, porque lo que parece que se busca con este tipo de información así como es como generar alarma, ¿no? Generar alarma y es como una fake news en el fondo, porque se le dice a la familia, ustedes no van a poder elegir. ¿Qué es eso? Cuando en realidad nosotros lo que teníamos en Chile, y eso es lo que la Constitución del 80, esa es la tensión que la Constitución del 80 resuelve hacia un lado, ¿no? La Constitución del 80 más bien privilegia la libertad de enseñanza por sobre el derecho a la educación. De hecho, bueno, la Constitución del 80 es particularmente clara en términos de su invisibilización de la educación pública. De hecho, no se habla de educación pública. No se habla, no aparece, no se menciona la educación pública. Bueno, de hecho, cuando pensamos en esto de escoger distintos establecimientos educacionales, da la idea de que estamos hablando prácticamente del mundo privado. Exactamente. No. La Constitución del 80, de alguna manera, la libertad de enseñanza se mira más desde la perspectiva de la libertad de las personas de abrir establecimientos educacionales. De hecho, eso es uno de los elementos que uno tiene como Estado, en el fondo, como país. Es decir, ok, a quienes quieran abrir un establecimiento educacional, ¿cuáles van a ser los requisitos que le vamos a poner? ¿No? De alguna manera, ¿cuáles son los límites de esa libertad de enseñanza? Y en la Constitución del 80 teníamos que, la verdad es que para abrir un establecimiento educacional había que tener cuarto medio. O sea, y con las leyes que se derivaron de esa Constitución, por supuesto, con el ajuste que se hizo en la Constitución del 80, el rol de la libertad de enseñanza fue más fuerte, ha sido más fuerte. De hecho, ¿cuántas veces no vimos casos
se han conversado en otros espacios y todo, pero casos, por ejemplo, de chicas que se quedaban embarazadas y que en el fondo eran expulsadas y con el argumento de la libertad de enseñanza. Entonces, ahí tú tienes un ejemplo súper concreto y que yo creo que además todos podemos conocer ejemplos, además, como que yo creo que a todos nos resuena por algún lado, en que uno dice, bueno, en este caso la libertad de enseñanza de alguna manera vulnera, o en el fondo, en honor a la libertad de enseñanza, se vulnera el derecho a la educación. Porque además esas niñas, esas jóvenes que eran expulsadas, muchas veces eso se transformaba en que terminaban saliendo del sistema, porque en el fondo cuando ya tú estás embarazada y un establecimiento no te acoge, no te da la posibilidad de, no sé, dar exámenes después a final de año, ponerte al día, no te da distintas posibilidades. Bueno, son chicas que muchas veces terminaban saliendo del sistema. Eso se tuvo que regular a través de otras vías con una gran oposición en su momento. Entonces uno dice, bueno, esos son los debates como más de fondo, ¿no? Cómo la libertad de enseñanza está al servicio de favorecer el derecho a la educación, ¿no? Y ojo, además ahí, el derecho a la educación, entendiendo que el sujeto de ese derecho son los niños, niñas y adolescentes. Las familias tenemos un rol de ayudar a que ese derecho a la educación sea resguardado a los niños, niñas y adolescentes, nuevamente, ¿no? Pero no puede ser que una familia diga, no, yo voy a poner un ejemplo, en un ámbito quizás menos, bueno, igual en un ámbito igual de debativo, en historia. No puede ser que yo como familia diga, no, a mi hijo no quiero que le enseñen esta parte de la historia, o no quiero que le enseñen a comprender distintos puntos de vista de la historia. En Chile el currículum desde los 90 ya no te enseña una versión de la historia. Claro. Te enseña distintas versiones de la historia, te busca enseñar, digamos, a hacer análisis historiográfico, a analizar distintas perspectivas, distintas voces y a tener un pensamiento crítico. Pero nos imaginamos en el caso, por ejemplo, que una familia diga, no, yo no quiero que mi hijo tenga pensamiento crítico, yo quiero que mi hijo tenga una versión de la historia y sepa solo esa versión. Eso estaría, nuevamente, vulnerando el derecho a la educación de los niños y niñas. Entonces, aquí la cosa es más compleja, más bien es cómo se complementan ambos derechos, más que cómo la libertad de enseñanza, de alguna manera, pone en jaque al derecho a la educación. Y Alejandra, te quiero preguntar sobre uno de los intervinientes en esta discusión y que tiene que ver con la iglesia. Lo que hace el cardenal Laos cuando habla y dice como que qué bueno que haya quienes estén defendiendo este derecho. Tú mencionabas recién el tema de alumnas expulsadas por embarazo y yo me recuerdo cuando Ricardo Lagos era ministro de Educación y tuvo que negociar justamente con la iglesia para derogar aquello y que no se expulsara a estas alumnas, y fue una tremenda negociación en el fondo que se llevó a cabo para convencer a la iglesia de no hacer esto. Y la iglesia ha sido históricamente un agente educativo relevante. Entonces, me gustaría saber desde la perspectiva de ustedes, ¿qué sigue siendo relevante en ese agente educacional? ¿Es algo que debiese permanecer? ¿Es algo que no? Versus lo que significa el rol del Estado, finalmente, poniéndose a disposición en un manto infinitamente más relevante o más grande debiese ser, ¿no? Para garantizar ese acceso a la educación. Sí, claro. Bueno, Chile es un Estado laico. Y yo creo que es importante, en el fondo, tomarse en serio lo que esa definición implica. Porque eso implica que las definiciones en el ámbito educacional tienen que ser, en el fondo, acordes con esa definición país de separación entre el Estado y la Iglesia, ¿no? Además, en el fondo, la tradición en Chile ha sido más bien con la Iglesia católica. Pero, ojo, en Chile nosotros tenemos, por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? En términos de las iglesias que tienen acreditados programas de estudio para los establecimientos educacionales, hay alrededor de 16, 18 iglesias que tienen, ¿no? Y ahí es importante que uno diga, bueno, esto es parte, por cierto, de lo que en la libertad de enseñanza tiene que haber espacio en un país, y eso se valora como parte de la diversidad, del pluralismo, de la diversidad de miradas, ¿no? Pero eso no puede ser
que de alguna manera pautee las definiciones del Estado laico, y yo creo que eso es importante distinguirlo. A nosotros desde Educación 2020 nos parece que es muy importante que cuidar la educación pública, fortalecer el rol de la educación pública, entendiendo, por cierto, y creemos que es bueno que así sea, que haya otros actores que jueguen un rol en esto. Nosotros desde Educación 2020 no planteamos que no tengan que haber otros actores. Lo que sí nos preocupa es cómo esos actores en el fondo juegan un rol promoviendo una mayor diversidad del sistema educacional, pero en el fondo respetando ciertos pisos mínimos, ¿no? Uh-huh. Y esos pisos mínimos tienen que ser siempre, el bien superior de los niños, niñas y adolescentes, el resguardo del derecho a la educación, ¿no? Porque creemos que porque creemos que eso es lo que ese es el derecho, que es de alguna manera como el derecho superior en esta conversación. Y que debiese ser lo más relevante. Por cierto, o sea, al ser el derecho, claro. A eso vamos con ser un derecho superior, claro, ¿no? Porque además, ojo, la educación tiene un rol, además, en la formación de las personas, la educación tiene un rol que es como, de alguna manera, como habilitante para el ejercicio de toda una serie de otros derechos. O sea, por poner un ejemplo, cuando uno ve, es bien impresionante, cuando uno ve los mapas de participación en el fondo en las elecciones, por ejemplo, la participación ciudadana. Claro. Y eso no tiene que ver con que hay personas en sectores más vulnerables que no tengan interés. Es con que no han tenido probablemente acceso a una formación que les permita desarrollar las habilidades para, por un lado, entender la complejidad y entender que es importante la participación política, pero además para poder participar en ello. Pero además, ese es un ejemplo. Tú lo puedes ver también en el derecho a la salud. ¿Cuántas veces nos pasa que las personas, y yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Incluso uno muchas veces habiendo tenido acceso a una buena educación y teniendo esa formación, que cuesta mantener una conversación con un doctor para entender qué es lo que uno tiene, o una doctora, ¿no? Qué es lo que uno tiene, cuáles son los tratamientos posibles, ser una persona empoderada respecto a la propia salud. Por poner dos ejemplos, ¿no? El ámbito de la participación ciudadana y el ámbito de el empoderamiento y la autonomía en el cuidado de la propia salud. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo cuidamos ese derecho? Porque si no, las consecuencias que tiene el no cuidar el derecho a la educación son como de largo alcance en la vida de las personas. Y ahí hay, Alejandra, entonces, es el nudo. Me tengo que ir a la pausa, pero quiero dejar enganchado a propósito de ese rol relevante de la educación y el mirar también lo que la pandemia ha venido provocando, que en el fondo ocurre esta discusión sobre la convención en un momento donde estamos todavía con una pandemia en proceso, donde ha habido una serie de discusiones sobre el cómo retornar a las salas de clase, y ahí también hay un foco de tensión puesto, pero que también implica ir sacando, tal vez para algunos o algunas puede ser un poco a priori, un poco apresurado, porque la pandemia todavía no termina, pero ya se sacan algunas lecciones. Una de esas tiene que ver con justamente el plan docente y cómo se empieza a implementar una manera de enseñar a quienes van a enseñar tomando parte de estas lecciones. Te quiero preguntar acerca de eso y vincularlo también a lo que venimos conversando sobre la gran relevancia del rol educativo finalmente en nuestro país. Quédate junto a nosotros, hacemos una pausa. Alejandra Ratti es nuestra super ciudadana de hoy. No te vayas, ya volvemos con más. Una pausa y ya regresamos. Se dicen muchas cosas de nuestra generación. Que somos individualistas, que estamos dormidos, o que no tenemos carácter. Pero la verdad es que le ponemos cuerpo, color y sabor a todo. Escudo, hecha con cuerpo, color y sabor. Escudo, hecha con carácter. En Súbela, las mujeres nos tomamos la mañana para comentar lo que nos gusta, nos despierta y nos conmueve. Para conectarnos, informarnos y reírnos. Todas, todos y todes. Café con nata, Super Ciudadanos, Satélite Pop, Caseritas. Acompáñanos de lunes a viernes desde las 9 a.m. en Sube la Mañana. Nos vemos y escuchamos desde subela.cl y a través de nuestra app.
Súbela, un nuevo medio para un nuevo Chile. Ya estamos de vuelta en Sube la Mañana. Estamos de regreso con más, seguimos haciendo Sube la Mañana. Gracias por quedarte junto a nosotros. A esta hora, Super Ciudadanos, conversando con la super ciudadana Alejandra Ratia, directora ejecutiva de la Fundación Educación 2020. Hablábamos el primer bloque acerca de la discusión en torno al derecho preferente de los padres, de esta libertad de enseñanza, de escoger un proyecto educativo, de establecer también proyectos educativos mediante la apertura de colegios y, por cierto, el derecho tal vez más relevante de toda esta discusión, que tiene que ver con el derecho de niños, niñas y adolescentes de recibir esa educación, de poder acceder a ese mundo que abre otras puertas y que, como bien Alejandra decía, es habilitante para el ejercicio de otros derechos. Y desde ahí, Alejandra, quiero que nos enfoquemos en este segundo bloque en los cambios que pueden ocurrir, que por cierto van a estar mediados en ese momento, sí, no por una convención discutiendo el reglamento, sino por cuando se llegue al ítem de educación, de una mirada sobre la educación diferente, donde, por ejemplo, ya hay luces de algo que bueno, tú has conversado aquí y creo que en cada espacio que has podido poner la relevancia en las emociones también, como parte del proceso educativo. Es un cambio que se empieza a materializar, si vemos en cómo se empiezan a educar, quienes van a educar, que son los profesores y profesoras hoy día que están formándose para esta labor. Exactamente. Mira, ciertamente la pandemia, ciertamente la pandemia nos está dejando, porque además, bueno, yo todavía soy temerosa de hablar en pasado de la pandemia, como nos dejó, sí. Nos está dejando, yo creo, una serie de reflexiones y de aprendizajes que ojalá podamos transformar en cambios más de largo alcance, ¿no? Si hay algo que la pandemia de alguna manera nos ha puesto o nos ha empujado a mirar un poco más de cerca, es la importancia de una formación más integral, de mirar los aprendizajes desde una perspectiva más integral, de incorporar lo socioemocional, de incorporar las emociones, de incorporar en el fondo una visión más completa de los niños y niñas, ¿no? Esa es una reflexión que además también se va a plasmar, por cierto, en la reflexión constituyente. La Constitución actual tiene una visión más bien, como uno podría decir, un poco más individualista de la educación, porque refiere el rol de la educación exclusivamente como al desarrollo de las habilidades en las distintas dimensiones de la persona, pero no considera el ámbito más de cómo nosotros a través de la educación construimos una sociedad, ¿no? Y lo que está ocurriendo en la constituyente es que vamos a estar pensando, bueno, ¿qué país queremos ser? Y la educación, a la luz de esa definición del país que queremos ser, está al servicio de ese país que queremos construir, ¿no? Ahora bien, efectivamente, se ven algunos de estas reflexiones en los estándares hay dos estándares que se acaban de aprobar ahora. Uno que son los estándares de formación inicial docente, que esto es tiene larga data en todo caso, Rayen, y a quienes nos escuchan, ¿no? Esto es algo que se viene analizando, que se viene trabajando en Chile desde hace mucho tiempo. Chile cuenta con un marco para la buena enseñanza desde alrededor del año 2003, 2004, puede que no me esté acordando con certeza de la fecha, ¿no? Pero que trató de alguna manera de definir un poquito qué es lo que entendemos en Chile por una, entre comillas, buena enseñanza, que era el nombre que se le puso en ese momento. Y la ley del 2015, la ley de desarrollo profesional docente, que de alguna manera ordenó los pasos del desarrollo de los profesionales de la docencia, ¿no? Los profesores y profesoras y educadores de párvulo también, que se incorporan. Hizo ciertos pasos con ciertas como consecuencias salariales. También dijo, para la formación de los docentes, el país tiene que tener estándares. Esa ley es algo importante, esa es una ley muy importante, pero uno de los elementos importantes es que definió que las universidades que forman a docentes en el país tienen que cumplir con un piso mínimo, tienen que estar acreditadas y tienen que cumplir estos estándares de formación inicial docente, ¿no? Y eso, nuevamente, esto es como el currículum, nuevamente es una definición que es tan importante para el país en términos de que es una definición que, de alguna manera, por decirlo así, lo voy a decir un buen chileno, pero estamos todavía el lunes, todavía estamos un poco con el fin de semana, claro, raya la cancha, ¿no? Raya la cancha para qué es lo que las universidades tienen que formar cuando forman docentes. Que
ahí es un tema donde... El límite de tu libertad de enseñanza. Tal cual, iba a decir eso mismo. Aquí Claro. hay un espacio donde se plasma cómo la libertad de enseñanza tiene que tener ciertas como limitaciones de acuerdo a Lógico. resguardar el derecho a la educación. Cuando nosotros formamos docentes, es tan importante el rol de la profesión docente que tú no eres libre de enseñar cualquier cosa. Po. Tú tienes que enseñar en un cierto marco que como país definimos que es el piso mínimo, que es aquello que nos va a representar en la formación de los docentes. Esos son los estándares de formación inicial docente, para los cuales las universidades, por cierto, van a tener un tiempo para irse ajustando, esto tiene su gradualidad, pero en el fondo estos estándares definen aquello que como país consideramos que en el fondo que tiene que ser enseñado a todos quienes van a trabajar en la docencia. Y ahí se definen estos 4 dominios que, ojo, son dominios que vienen de alguna manera, son como que dan cierta continuidad a cómo eran abordados en el marco para la buena enseñanza antiguo, ¿no? En el previo, ¿ya? Hay dos instrumentos de política educativa que quizás es importante explicitarlo un poco más, Rayen. Uno son los estándares de formación inicial docente, que son estándares que además son distintos para cada carrera, porque en el fondo tú cuando formas, no sé, a un profesor de historia, es distinto que cuando formas a un profesor de filosofía. Tiene ciertas cosas comunes, pero tiene ciertas cosas que son específicas. Los del profesor de historia ya están aprobados, están publicados, pueden ver en la página web del ministerio y nos parece que es positivo eso. Está difundiendo toda esta información a través de una página web que podemos decirla al tiro para ayudar a la difusión, quizás, ¿no? Que es estandaresdocentes.mineduc.cl. Ahí están todos los estándares y ahí están lo que se llama estándares para las carreras de pedagogía, que son estos estándares que en el fondo las universidades cuando forman carreras de pedagogía tienen que cumplir, y ahí están los que ya están aprobados por el Consejo Nacional de Educación. Ahí está, perfecto, ahí está la página. Muy bien, Charlie, más rápido que yo. Ay, se pasó. Ahí lo estoy viendo, fantástico. Gracias, Charlie. Seco. Si te fijas, ahí están los estándares Claro. para las carreras de pedagogía, y al ladito de los estándares para las carreras de pedagogía están los estándares de desempeño profesional. ¿Por qué? Porque se entiende que en el fondo, que la profesión docente, en el fondo, hay una etapa de la formación que es antes de iniciar la formación docente, ¿no? Que es la formación inicial docente. Y hay otra etapa que es formación continua, que en el fondo es como yo me voy a seguir formando a lo largo de toda la carrera. Toda la vida, claro. Exacto. Y eso es lo que se llama el marco para la buena enseñanza, ¿no? Entonces tenemos estos dos estándares que de alguna manera, van un poco de la mano. Y ahí, efectivamente, como comentaba la Rayen al principio, en la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, en el estándar 6, que en el fondo habla de desarrollo personal y social, que es cómo las y los docentes promueven el desarrollo personal y social de los estudiantes, favoreciendo el bienestar, fomentando competencias socioemocionales, actitudes y hábitos necesarios para el ejercicio de la ciudadanía, la vida democrática, el cuidado por el medio ambiente y la valoración de la diversidad. Entonces, efectivamente, ahí hay una súper oportunidad para que, aprendiendo de lo que hemos tenido en la pandemia, de alguna manera, y además en consonancia con estas definiciones de política pública, vayamos profundizando en esto. Esto es una buena noticia. ¿En qué momento el tema de lo emocional fue visto como algo medio hippie? No, como que lo que había que hacer era una educación mucho más, tal vez, bajo la idea del parámetro de lo tradicional, donde lo importante era el cuánto aprendías, en cuánto tiempo, la pasada de materia, etcétera, y nos olvidamos de que finalmente se estaban formando seres humanos que tienen otras dimensiones también, donde, sí, claro, por cierto, las emociones hoy día las sacamos a relucir en el marco de la pandemia, porque es tal vez lo que más nos remeció, ¿no? El tema de todo el proceso de salud mental que ha venido viviendo nuestro país, etcétera, poniendo relevancia en esos elementos. ¿Crees tú que hoy día, dado esto, que es algo inesperado, que es algo que jamás habríamos soñado, que es el tema de la pandemia, sí, claro, se da esa buena oportunidad de relevar justamente esto, el que el ambiente propicio para que el proceso educativo ocurra, ponga las emociones al centro finalmente? Sí, mira, estaba pensando yo también que respecto a lo que tú dices, ¿en qué momento nos pasó esto? Yo creo que efectivamente, bueno, aquí hay distintas miradas, pues ya hay personas que miran mucho más el elemento más cognitivo, como la mirada más productivista de la educación, por decirlo así, ¿no? Que es que tiene que producir ciertos aprendizajes, que también hay una trampa ahora con la pandemia, ¿eh? Todo este discurso de
como de como recuperar el tiempo perdido a propósito de la pandemia, hay que tener ojo con ese discurso, porque puede también tener una cierta trampa, nuevamente, de, olvidémonos de lo que ha pasado emocionalmente y avancemos nomás, y no aprendamos lo que tenemos que aprender. Y yo creo que si hay algo que la pandemia nos da la oportunidad es de mirar un poquito mejor este balance. Ahora, también hay quienes, legítimamente, pero es importante dar esa conversación, tienen una mirada mucho más como de el mérito entendido, así como solamente la producción y el rendimiento, como esta cosa más de la performance, por decirlo así, ¿no? Y ahí yo creo que hay que tener una reflexión un poco más profunda respecto a qué entendemos por educación, qué nos parece que es una formación adecuada, nos importa cuánto en el fondo rindan las y los estudiantes a cualquier costo. ¿Es esa la educación que queremos tener? Chile es uno de los países del mundo donde ha habido más aumento de los problemas de salud mental en la generación adolescente. No tan solo en la adolescente, pero también en la adolescente. Chile es uno de los países del mundo, y esto la diputada Girardi, aquí hay que levantarle el sombrero, porque ella ha levantado este tema muy fuerte en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados hace mucho tiempo, en el consumo de Ritalin y de remedios para los niños pequeños. Tenemos niños de primero, segundo básico, con un consumo... No olvido que fue gracias a su proyecto de ley el que se eliminó eso de condición de matrícula, por ejemplo. Exactamente, porque tú tenías establecimientos... Mira, es súper interesante, porque una vez volvemos más al tema que estábamos conversando antes. Ahí tú tienes la libertad de enseñanza en contraposición al derecho a la educación. ¿Puede un establecimiento decir, bueno, pero yo, por mi libertad de enseñanza, quiero tener un proyecto educativo en que si el niño se mueve mucho, no te lo va a decir así, pero en el fondo, si los niños y niñas son muy inquietos, ¿tienen que tomar algún tipo de remedio para ser más tranquilos? ¿O eso no se le puede obligar al niño y el derecho a la educación es más importante, y por lo tanto a ese niño no lo podemos expulsar porque no toma remedios? ¿Me explico? Ese es un ejemplo súper concreto, y efectivamente hubo un proyecto, tuvo que haber un proyecto de ley para resolver esa tensión. Entonces creo que ahí hay ahí una mirada, y quizá creo que es importante como poder como conversar, porque hay gente que piensa que, bueno, no, lo importante es que los niños aprendan y bueno, pero la pregunta es a qué costo queremos que aprendan. Y aprendan ¿para qué? ¿Para qué? La pregunta del ¿para qué? Mira, y en el contexto de la pandemia, en el contexto, decimos nosotros, y nosotros desde Educación 2020 lo hemos levantado mucho, porque también nos parece que la educación no puede estar ajena a esto, a todo el debate respecto a la sostenibilidad de la vida en el planeta. Tenemos un informe de las Naciones Unidas de hace, no sé, ya será un mes, el tiempo pasa muy rápido, pero que nos dice que estamos en un punto de inflexión, que si no hacemos algo, que ya la temperatura ha subido, no recuerdo la cantidad de grados, pero ha subido en una cantidad mucho mayor que lo que había subido, no sé, en los 200 años anteriores, que si no hacemos algo estamos arriesgando la vida en el planeta. ¿La educación tiene que estar ajena a eso? ¿O tenemos que pensar en una educación que se haga, que de alguna manera sea más porosa, más reactiva, más en contacto con todos estos desafíos que estamos teniendo? Mientras hablas de esto, Alejandra, pensaba justamente en que la serie de conversaciones que hemos venido teniendo hace algunas semanas para acá, todas han derivado en el para qué. En el para qué en cuanto a el sistema de trabajo, en el para qué en cuanto a cada área en la que nos hemos enfocado. Hace algunos capítulos atrás se hablaba de esto de la idea de Chile país minero y que eso hoy día era un para qué, si a lo mejor la minería no podía ser la única y exclusiva fuente central de sustento económico de un país que está inmerso en un planeta cuyos recursos naturales en el fondo están en jaque y que por lo tanto se están acabando y que por lo tanto había que pensarse todo de nuevo. En el para qué. El para qué del momento histórico constituyente hoy, que implica la posibilidad de un nuevo para qué. De al menos pensarlo y discutirlo, y naturalmente que la educación no puede estar ajena a eso. Entonces también obliga a una conversación que es mucho más grande, donde la educación tiene un rol, pero no es ajena a todas las otras áreas que se están discutiendo de básicamente un país en proceso de cambio.
De hecho, claro, la educación está al servicio de ese país en proceso de cambio. La pregunta, claro, es como finalmente, bueno, ¿qué país queremos ser, no? Y bueno, lo bonito y la oportunidad que tenemos es que estamos discutiendo eso. Y eso también quizás para todos, para nosotros y para todas las personas que nos escuchan, es un momento histórico, es una oportunidad muy bonita. Tenemos una comisión constituyente que tiene tremendos desafíos, por cierto, pero que representa al país mucho mejor que quizás que muchos otros espacios de la vida democrática del país, en su tremenda diversidad, ¿no? En su tremenda diversidad, en que es paritaria, en que tiene representación de nuestros pueblos originarios, o sea, de alguna manera es mucho más diversa. Y eso nos da la posibilidad de pensarnos desde esa diversidad. Ahora bien, a eso tiene que, de alguna manera, a ese para qué tiene que responder el sistema educacional. Ahora, quiero hacer una reflexión respecto a cómo el sistema educacional se ajusta y cómo el sistema educacional, de alguna manera, se adapta a este para qué, que creo que en justicia con las escuelas, los liceos, es importante hacer, que es que cuando nosotros esto requiere plasmarse también en la estructura de incentivos y de rendición de cuentas que tiene el país. Porque cuando tenemos un sistema de aseguramiento de la calidad que tiene una rendición de cuentas muy fuertemente anclada en las pruebas estandarizadas, cuando tenemos además, se acaba de aprobar a principios de este año se aprobó un nuevo plan de evaluaciones nacionales e internacionales que mandó el gobierno el año pasado al Consejo Nacional de Educación y que se aprobó y que aumenta las pruebas estandarizadas nuevamente, que incorpora nuevamente la prueba CIMSE en segundo básico a todas las escuelas de manera censal. Uno dice, ya, pero las escuelas tienen que poder abordar este desafío de integrar más lo socioemocional. Le pedimos a los profesores a través de este indicador que leímos, de este estándar que es muy potente, que se hagan cargo de todo esto. Pero después tengo un sistema que le pone más pruebas, que le evalúa más veces y que si le va mal la va a cerrar. Entonces uno dice, bueno, aquí hay algo que no me calza. ¿Me entiendes? Entonces, es súper importante que a la luz de que en el fondo seamos justos con las escuelas, con los equipos docentes, con los equipos directivos de la escuela, y también, si estamos teniendo una mirada más integral, revisemos la estructura de los incentivos y las estructuras en que vamos a, de alguna manera, pedirle a las escuelas que nos den cuenta de lo que están haciendo. Porque si Alejandra, es un poco hacer trampa. Porque en el fondo, si me va a medir finalmente por solo el rendimiento, ¿qué me viene a pedir buen ambiente escolar también? Voy a exigir y vamos a llegar a las metas y no sé qué, porque finalmente eso es lo único que vale a la hora de la medición. Exactamente. Entonces creo que por honestidad, por rigor, volvemos a dar por rigor en el análisis, es importante que veamos esto, porque si no, claro, estamos todos de acuerdo y podemos todos enfatizar esto y todo, pero si a la escuela la van a seguir después exigiendo, y ojo, no es exigiendo, sino que eso también tiene montos económicos asociados, tiene riesgos de cierre asociados, es un poco pedirle algo que está como fuera, o sea, es pedir demasiado, ¿me entiendes o no? Porque incluso... Alejandra, en estos días, perdón. Solo para mencionar... Dale tú, yo después termino, dale. No, te quería mencionar el tema de que además se discute, por ejemplo, el límite de los aforos hoy día, también en pleno pandemia, ¿no? Si se amplía o no para que puedan entrar más niños, niñas a las salas de clase, y sigue siendo una realidad que no es la de la mayoría de las escuelas. Entonces, sigue habiendo una comunicación que da como por hecho que todas las escuelas están con eso, cuando en realidad eso es más del ámbito de nuevo de los colegios privados o de ciertos colegios que tienen mayores recursos económicos para poder establecer las necesidades en términos de protocolo sanitario para que los niños y niñas vuelvan. Entonces, pensaba de nuevo en lo que significa esa mirada en el discurso de establecer como una generalidad del sistema educativo que en realidad lo que toma de ejemplo para hacerlo general es algo mucho más de nicho. Ocurre en muchos menos lugares.
Y desde esa perspectiva, probablemente estas mismas escuelas con más recursos puedan sortear de mejor manera esos obstáculos, lo mismo que ocurre con el tema de la subvención escolar preferencial. Y pensaba en ese tipo de incentivos, en que están puestos, por ejemplo, en una cantidad de dinero otorgada a X escuelas según la cantidad de niños que van presencialmente a clases. Y ahora, ¿qué ha pasado con eso? Como que no debiese derivarse desde la realidad un cambio mucho más real frente a esto. Sí, claro que sí. Claro que debería derivarse y debería... Por eso traigo este tema, porque creo que es importante mirarlo, porque si no pedimos un cambio o un énfasis en el sistema educacional que está súper bien y que todos compartimos, pero ese énfasis requiere ciertas condiciones también, condiciones como estructurales. Y no quiere decir que sean condiciones que si no se dan no va a ocurrir. Hay muchas escuelas que en condiciones de tremenda complejidad, de dificultad, han podido sortear el desafío y han podido avanzar, pero se requiere, como país, nosotros necesitamos tener un piso mínimo que podamos asegurarle a todos los establecimientos educacionales, ¿no? Que podamos asegurar para que en el fondo todos y todas tengan acceso a esas condiciones. Y necesitamos también, nuevamente, la reflexión respecto a los incentivos. Por poner un ejemplo, dentro de los incentivos que se están dando en este momento hay un bono, que ya ni me acuerdo cómo se llama, pero es como bono al rendimiento, una cosa así, que se le da a los niños que les va mejor en notas. Entonces tenemos que complejizar la conversación y decir, bueno, ¿qué señales estamos dando? Porque si además yo digo como país, pensémoslo como país, yo como país doy la señal de que, ok, al que tiene mejores notas le voy a dar más plata. De alguna manera estoy reforzando un enfoque de un sistema que está más, de alguna manera, orientado por la competencia que por la colaboración y por el trabajo conjunto, por el buscar entre todos cómo podemos ayudar a que a todos les vaya bien. ¿A qué escuela se les premia por tener el mejor ambiente educativo? Por tener niños o niñas más felices. Claro, exactamente. Okay. O profesores más contentos. No, claro, exactamente. Se incorporó dentro de los temas que se incorporaron en el sistema de aseguramiento de la calidad, están estos, los que se llamaron los otros indicadores de calidad, donde tenemos autoestima, convivencia, participación ciudadana. Ahora, cada uno de esos vale solo el 3%, pero además, más que cuánto vale, porque igual están en un sistema de rendición de cuentas en el cual tú arriesgas el cierre, ¿no? Eso es lo que en la literatura internacional se conoce como, en el fondo, un sistema de altas consecuencias. Y en un sistema de altas consecuencias, tú tienes que, bueno, también es bien complejo cuando uno incorpora indicadores, porque dado que tengo altas consecuencias, tengo que estar muy seguro que lo que estoy midiendo es efectivamente aquello que estoy midiendo. Pero nosotros creemos que, y de hecho es parte, bueno, nosotros desde Educación 2020 y también desde Acción Colectiva por la Educación, que es una agrupación de alrededor de 25, organizaciones de la sociedad civil que hemos estado incorporando, o sea, que llevamos el tema de educación y que llevamos el año pasado junto con las universidades católicas de Chile en el marco del Tenemos que hablar de Chile, ¿se acuerdan de este proyecto grande? Sí, claro. Había una parte que era Tenemos que hablar de educación. Y ahí hicimos una serie de encuentros, de conversación con escuelas, con expertos en la materia, con actores de la sociedad, muchos jóvenes además. Y era impresionante cómo los jóvenes tienen súper clara la película. Y bueno, ¿a dónde quiero ir? A que la petición en general compartida es que necesitamos un nuevo paradigma de pensar la educación. De pensar una educación donde haya más espacio para esta mirada más integral de los aprendizajes, donde haya también más espacio para la participación. Los jóvenes nos decían, a mí me impresionó mucho, las y los jóvenes, muy bonito escucharlo, nos decían, ustedes nos hicieron una promesa con la jornada escolar completa, nos hicieron una promesa de que íbamos a tener más espacios de arte, deporte, teatro, actividades distintas. Y en realidad la jornada escolar completa se ha convertido en un entrenamiento para las pruebas de lenguaje y matemáticas solamente. Y ojo, tampoco veo mejorado como país. Es dramático porque hemos puesto toda la energía ahí y tampoco se ha logrado mejorar. Lo cual solo te muestra
que en el fondo esto de estar como enseñando para la prueba no es el mejor mecanismo, ¿no? Necesitamos tener comunidades educativas donde los niños y niñas tengan una experiencia formativa que sea integral, que sea positiva. Y ahí es donde florece el aprendizaje, no en el entrenamiento para la prueba, que efectivamente tampoco ha logrado resultados. Uno ve los resultados de Chile, la verdad, salvo, hasta, te diría que en el 2008, 2009, cuando comenzó la jornada, o sea, cuando comenzó la subvención escolar preferencial, hubo un aumento hasta como el 2012, y de ahí se ha mantenido bastante fijo. Y uno entendería que en el fondo con ese resultado de producto de esas mismas mediciones se debiesen tomar, medidas diferentes. Además, lo estamos midiendo y estamos constatando que no sigue dando el resultado. A lo mejor sirvió inicialmente y se llegó a tope y bueno, ya se tocó el techo y habría que implementar otras cosas. Alejandra, pensando ya en los últimos minutos de programa, ¿qué has mirado tal vez interesante de replicar en otros lugares, cosas que puedan estar ocurriendo y que sería interesante de poner atención dentro del ámbito educativo? A veces hay iniciativas, a veces hay personas, a veces hay, cosas ocurriendo en el mundo de la educación a lo que hoy se le debiese poner atención, a tu juicio. Mira, uno es esto que nosotros recogimos desde Acción Colectiva por la Educación, que es toda esta reflexión del tenemos que hablar de educación y las conclusiones que de ahí se desprenden, ¿no? Hay una serie de conclusiones en esta línea que es muy potente verlo y ponerle atención. Otro a lo que yo de todas maneras le pondría atención es a lo que está pasando en muchos establecimientos educacionales respecto a iniciativas de innovación, de pensar distinto. Pensar, por ejemplo, experiencias que permitan hacer como borrar un poquito o bajar un poquito las barreras de las distintas asignaturas y hacer experiencias entre asignaturas o interdisciplinarias. Nosotros en particular, sí, súper bonito. Nosotros en particular tenemos harta experiencia en trabajo de aprendizaje basado en proyectos, donde tú, en el fondo, a la luz de un desafío, de un proyecto, en el fondo, de una pregunta, en rigor, es lo que genera ese espacio, de una pregunta que además se busca que sea muy pertinente para los entornos, entonces permite además que tú tengas una experiencia formativa que conecta con las necesidades de la propia comunidad, ¿no? De los distintos territorios. Uh-huh. A la luz de esa pregunta, consideras aprendizajes de distintas asignaturas. Entonces, y los pones en práctica en un proyecto que tiene que ser desarrollado por los estudiantes, implica además muchas veces codocencia, porque implica aprendizajes de profesores de distintas asignaturas, y ahí se procesos súper potentes de empoderamiento de las comunidades educativas, además de reencantamiento con la posibilidad de aprender. Nosotros, entre aprendizaje basado en proyectos y tutorías entre pares, tenemos experiencias muy bonitas de comunidades que se van de alguna manera reencantando con que el aprendizaje es algo que tiene una tremenda potencia y que es algo que muchas veces en la escuela, por estar, como conversábamos hace un rato, ¿no? Por estar preparando la prueba, se nos olvida. Y estamos en el fondo más motivados en preparar la prueba. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Nos pregunto a las personas que nos escuchan y a nosotros mismos, ¿esto entra para la prueba o no entra para la prueba? Y se pierde el amor por aprender. Y finalmente las personas vamos a tener que continuar aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Entonces quizás lo más importante que podemos hacer es, aprender a aprender. Y de nuevo la relevancia de lo colectivo y lo colaborativo, puesto finalmente dentro de, en este caso, de la educación. Alejandra, yo te quiero agradecer como siempre por estar junto a nosotros, por tomarte el tiempo de venir a conversar a Super Ciudadanos, ser nuestra Super Ciudadana de la educación y que nos permite mirar a través tuyo y a través del trabajo que hace la Fundación Educación 2020 también lo que está ocurriendo en nuestro país, las distintas discusiones que se dan en el ámbito de la educación y volver a relevar lo importante que es que en la discusión que hay política y social hoy día poner el derecho de niños, niñas y adolescentes de ser educados es fundamental y desde ahí una conversación mucho más profunda. Gracias por el trabajo que realizan. Ojalá tengan más socios y gracias por estar aquí durante esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre un lujo poder conversar contigo, Rayén. Un abrazo para ti, para el equipo, muchas gracias a todos y buena semana para todos y todas. Que vaya todo bien, nos vemos pronto. Gracias, igual. Chao, chao. Nos vemos, un abrazo. Chao, chao. Cerramos este capítulo, siempre les digo, se convierte en podcast en un ratito más, hay mucha información aquí, la pueden revisar cuando quieran. Gracias a quienes se han conectado y a quienes se suscriben a nuestros distintos programas. Ya viene Satélite Pop con Claudia Cayos, nos vemos mañana, que esté muy bien. Chau, chau.
Eso fue Super Ciudadanos, junto a Rayén Araya. Alertas al llamado de la injusticia. Revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app.